Mira, yo escuchando el discurso no estaba muy seguro si estaba escuchando un discurso del 28 de julio de Ollanta Humala o de Pedro Castillo, los dos izquierdistas que finalmente no pudieron aplicar su programa y en buena hora y profundamente envueltos en casos de corrupción, ¿no? Lo que hemos visto y hemos empezado a presenciar es una paulatina humanización del presidente Castillo, en todo sentido, como acabo de explicar, pero creo que más allá del discurso del presidente Castillo, que sí dijo algunas cosas importantes, efectivamente respecto a la libre empresa, a la propiedad privada, la inversión privada, renunciar a la constituyente, cosas importantes, ¿no? Y que creo que son positivas, de las palabras tenemos que traducir a los hechos, ¿no? El personal finalmente, Fernando, determina la política. Y si no se hacen cambios en las personas que dirigen las políticas públicas, en los ministerios, ¿cómo podemos hablar de lucha anticorrupción con gente tremendamente cuestionada en el gabinete, ¿no? Creo que además de las palabras y el discurso, tenemos que ir a los hechos. La gran mayoría, Fernando, de los logros o supuestos logros que ha mencionado el presidente hoy en su mensaje son producto del manejo del piloto automático del Estado. Son programas, la gran mayoría de ellos, que provienen de gobiernos anteriores. Y es simplemente el funcionamiento regular del Estado peruano el que Castillo ha sido administrando en piloto automático, el que nos viene a rendir cuentas a 7 meses de su gestión. Yo realmente no veo cambios sustantivos. El propio presidente reconoció en su discurso que el Estado está en crisis, incluyendo el gobierno central. Sí. Dijo, el Estado está en crisis a todo nivel, ¿no? Y él mismo reconoció su incapacidad en gran medida y nos ha pedido ayuda, y en buena hora, para trabajar reformas estructurales y de fondo. Y yo coincido. Ojalá podamos ponernos de acuerdo en hacer reformas importantes, dejar de lado la idea de la constituyente, que es hacer tabla rasa de las cosas, y ponernos de acuerdo sobre las reformas estructurales que requiere el Perú, en buena hora, pero vayamos a los hechos, traduzcamos el discurso y las palabras en hechos, en cambio de ministros, en políticas reales, no solamente en palabras. El presidente ha dicho que reconoce errores. Ok, los errores no solo se reconocen, se corrigen también, ¿no? Vamos a nuestro tema, que es el discurso pronunciado por el presidente Pedro Castillo esta tarde en la sede del Congreso, en donde usted es miembro de la bancada de Perú Libre. Creo que hemos tenido un discurso saludable y necesario de parte del presidente de la República, primero para dar cuentas, aclarar algunos cuestionamientos y también para hacer saber al pueblo peruano lo que se está trabajando, lo que se está logrando. Y lo más importante, considero yo, el reconocer que hay errores y la predisposición para enmendarlos. Hay que recordar, Fernando, de que lamentablemente estamos en esta crisis social, económica y política también, en gran medida agravada por la postura intransigente que ha tenido la derecha desde el inicio de las elecciones. Y lo ha hecho muy claramente el recuento el presidente, de no querer aceptar el resultado de las elecciones, de mantener una postura obstruccionista con interpelaciones, censuras, mociones de vacancia, no dejar trabajar al presidente. Hay que recordar que estamos a 7 meses de haberse empezado la gestión y, sin embargo, a pesar del obstruccionismo constante de la derecha, hay ciertos logros que se han ido avanzando y que definitivamente tienen que ser afianzados, ¿no? Bueno, vemos la doble moral de la derecha, y lo ha dicho hoy día el congresista Cabero. Eran los primeros en acusar al presidente de que iba a vulnerar la Constitución neoliberal del 93, el modelo económico de libre mercado. Es decir, eso es lo que ellos pedían, y Pedro Castillo está haciendo eso. Pareciera que extraña, ¿no?, los grandes cambios que se han propuesto. Yo creo que, en resumidas cuentas, es saludable lo que ha ocurrido hoy día. Era necesario que le dé este mensaje al pueblo peruano, que tanto espera del Ejecutivo y del Legislativo. Sin embargo, también hay algunas críticas que yo le hago. El ejemplo es que no puede alejarse de ninguna manera el presidente Castillo de las promesas que le ha hecho al pueblo peruano, como es empezar el debate de la Asamblea Constituyente para la nueva Constitución Política. Porque para salir de esta crisis generalizada en la cual estamos, y que tiene su raíz en la Constitución del 93, que apaña el modelo económico neoliberal que ha hecho que lamentablemente estemos en esta situación de crisis económica, política, social, los cambios tienen que ser estructurales, y eso tiene que empezar por el debate serio dentro del marco constitucional, por supuesto,
para implementar una asamblea constituyente que pueda dar una nueva constitución política plurinacional. Pero sobre eso ya se ha dicho que no se va a hacer, ¿no? Eso lo ha dicho el señor Torres y lo ha asumido el señor Castillo. Es un tema que dijeron que no se puede hacer, no tienen el respaldo necesario, no sé si en otras circunstancias. Yo quisiera preguntarles una cosa un poco diferente, asumiendo lo que usted ha comentado, que es una autocrítica en realidad a su campo, ¿no? Antes de ir a una breve pausa. Los discursos cuentan por lo que dicen, pero también por lo que callan, por lo que hacen pasar bajo silencio. Y yo, ustedes precísenme, porque no he estado con una concentración máxima durante toda la hora quizá, no oí ninguna referencia a la paridad de género en el gabinete. Pese a que el señor Torres hace pocos días adelantó que habrían cambios en el gabinete para que se incorporen nuevas mujeres. Hemos tenido, entre tanto, el ejemplo en Chile, ¿no? 14 mujeres y 10 hombres. Nosotros estamos con una subrepresentación manifiesta de la mujer en el gabinete. Sobre ese tema, pisan a la promesa hecha por el señor Torres, ni una palabra. Luego, por cierto, ha habido una referencia a la tragedia de Patás. Hay 15 compatriotas desaparecidos en una localidad de esta provincia de La Libertad, pero no mencionó nada de otras cosas en donde hay peruanos que están sufriendo el día de hoy por el paro de los ganaderos lecheros, silencio absoluto, por bloqueos en minas, en la Sierra Central, y se une Cuajones, ni una palabra, en general sobre minería, ni una palabra. Luego, la guerra en Rusia. Hemos votado repudiando la invasión rusa de Ucrania. Y es como si no existiera ese contexto internacional y finalmente la OCDE, muy fugazmente mencionada, pese a que es un foco que articula muchas políticas públicas. Y el otro gran tema totalmente ausente es el tema laboral, puesto que estamos ante un debate serio, primero sobre la tercerización, en segundo lugar, sobre el alza del salario y en tercer lugar, sobre el estatuto de servir la autoridad pública en el organigrama del Estado. Sobre esos temas no hay política pública, no hay posición tomada por el jefe de Estado. Yo quisiera que me contesten ustedes qué vacíos, qué ausencias le han encontrado, además del tema constitucional, que ha sido ya mencionado por el señor congresista Alex Flores. Comienzo, yo soy de los que piensa que el personal determina la política, ¿no? Entonces, no sirven solamente las palabras si tú en los hechos no demuestras lo que estás diciendo. La paridad, como tú mencionaste, es el ejemplo perfecto de un tuit que manda el presidente por el Día de la Mujer, pero el gabinete pues está lejos y bastante lejos de poder alcanzar la paridad, ¿no? Sobre la lucha anticorrupción, yo he escuchado absolutas vaguedades del presidente, ninguna autocrítica, ninguna explicación, además, sobre las gravísimas acusaciones por las que el día de ayer hemos aprobado en el Congreso con 76 votos la admisión de una moción de vacancia. Yo espero además que este mensaje el día de hoy no sirva como excusa para que el presidente no acuda el 28 de marzo a explicar al Congreso las gravísimas acusaciones de corrupción que se han planteado en la moción de vacancia. Tampoco se ha hablado en el discurso, Fernando, sobre cómo generar inversión privada, cómo aprovechar el superciclo de los metales para redistribuir el canon de una mejor manera. Yo siempre he sido partidario de distribuirlo directamente a la gente para evitar la ineficiencia estatal a nivel local, a nivel regional, ¿no? Creo que han habido ausencias sobre cómo impulsamos el sector privado, que finalmente mueve el 80% de la economía nacional y crea la gran mayoría de empleos en el Perú. De eso no se ha hablado nada. No se ha hablado nada de la informalidad, que es producto de un estado elefantiásico que tenemos en el Perú, de una regulación absurda y burocrática, ¿no? Que también ha sido el gran elefante en la habitación. Y en fin, ahí creo que una serie de omisiones que a mí realmente me generan mucha tristeza, ¿no? Señor Flores, además del tema de la Asamblea Constituyente, que usted lamenta que no se haya ido y que no se haya sido mencionado, ¿hay otras cosas que usted hubiera deseado que se mencionen? Sí, Fernando, usted ha hecho un recuento muy interesante de los temas importantes que debieron tocar, es cierto. Pero hay que entender, para ello el gobierno necesita la tranquilidad, necesita la estabilidad, que no la tuvo desde que inició por la posición obstruccionista de la derecha. Creo que eso debe hacernos ver que tanto el Ejecutivo como el Legislativo necesitan tener una agenda en común y trabajar en pos de ello, buscar ese consenso siempre pensando en el país, poniendo por delante el Perú. Sin embargo, todo lo que usted ha planteado pasa a un tema transversal, que es un tema económico. Si queremos las mejoras en este país, necesitamos que el Estado tenga la capacidad de presupuesto económico, también de intervenir. Y para ello, necesariamente se necesita
reformar o cambiar la Constitución. Algunos artículos de la Constitución, como el capítulo económico. Creo que si no hacemos las renegociaciones de los contratos ley con las grandes empresas que tienen grandes ganancias en estos momentos, que nosotros no estamos en contra de la empresa privada, pero sí queremos que aporten lo justo para que el Estado pueda redistribuir esto, de tal manera pueda garantizar los derechos a educación, salud que debe tener el pueblo. Y creo que es necesario, es fundamental, de que no se puede dejar de lado la reforma constitucional. Hay que hacer algunas reformas constitucionales que le permita tener mayor intervención, mayor acción. Sí, hemos comprendido que para usted la clave de todo es cambiar la Constitución, pero al mismo tiempo ha sido dicho que no se va a hacer, que el gobierno no está en la capacidad de proponerlo durante este mandato. Yo quisiera preguntarle, sin embargo, usted dice cambiar la Constitución para que haya presupuesto, y sin embargo una región como la suya, Ayacucho, se devuelve dinero al fisco porque no se sabe gastar. No es que no haya dinero, sí hay, pero no hay capacidad de ejecución o hay corrupción en autoridades regionales de la misma manera que en las nacionales. De manera que, ¿cuál es la reflexión que usted hace frente a este problema? El dinero existe, no se sabe gastar. De ahí que hayan hospitales paralizados en muchos lugares. Y conocimos, usted conoce mejor que yo, las obras públicas no terminadas que hay en Ayacucho para las que había dinero, pero que fueron paralizadas por la corrupción y por la impericia de los gobernantes regionales. Aquí hay dos temas fundamentales, Fernando. Lo primero es lo que dice usted, la incapacidad y la corrupción, frente al cual tenemos que luchar, porque la lucha contra la corrupción tiene que ser de todos los peruanos y estamos en contra, venga de donde venga y caiga quien caiga. Y el otro tema es también la incapacidad, pero también hay un tema que necesita ser reformado. El Estado, las carteras, los ministerios son altamente burocráticos, porque hay que preguntarnos qué gobernador, qué alcalde no va a querer gastar ese dinero, pero muchas veces hay trabas que como congresista estoy viendo y que hay que hacer una reforma total, ¿no? En algunos aspectos que tengan que ver en facilitar esa inversión, pero siempre teniendo el control concurrente, porque también es cierto que hemos visto temas de corrupción. Y aún eso, Fernando, pasa por algo más estructural, y eso es el cambio de la Constitución. Necesitamos... Sí, eso lo hemos comprendido. Hemos comprendido que usted remite todo un cambio de la Constitución. Si algo queda claro es eso.